día de hoy. Así que todos los empresarios de la Corte 1, el programa ECOS 2.0, bienvenidos y bienvenidas. En un par de minutos estaremos dando inicio a nuestra sesión del día de hoy. Estás en silencio, Alejandro. Silencio, muchas gracias, Laurita. Reiterando el agradecimiento a todos y a todas, queremos dar las gracias a todos los empresarios que se están conectando a esta hora a nuestra sesión de capacitación especializada en eficiencia energética y energía renovable, tal y como la tenemos contemplada según nuestro cronograma. Muy buenos días a todos los empresarios de la Corte 1, del programa ECOS 2.0. Muy buenos días a todo el personal que trabaja en la parte operativa y técnica del programa ECOS. eh, y en términos generales, pues a todos los que nos acompañan en esta sesión, una de varias sesiones que ustedes saben que estamos teniendo, eh, ya termina siendo nuestra tercera sesión dentro del contexto de estas capacitaciones especializadas, de estos bootcamps, en donde estamos revisando unos contenidos. La semana pasada tuvimos nuestro contenido de ahorro y suficiente del agua, también nuestro tema de materiales y ciclabilidad. Y hoy, energías renovables, importantísimo para todos y todas, que si no nos pueden acompañar de forma sincrónica en nuestras actividades de la semana pasada, que puedan revisar las grabaciones y las presentaciones que han sido adjuntas a correos electrónicos previos, de forma tal que no se pierdan esos contenidos que son esenciales y que son importantes, y que también, se ha dicho, van a tener un proceso de no es exactamente evaluación, pero sí vamos a tratar de identificar aquellos elementos básicos a nivel de competencias que son relevantes para el proceso y que nos interesa que ustedes, queridos empresarios, puedan tener en su haber. También recordemos que vamos a tener otras dos sesiones en los próximos días. Vamos a hablar de acción climática, ¿sí? El próximo, perdón. Creo que el micrófono por abierto. Vamos a hablar de acción climática el próximo octubre 24 y vamos a culminar esta primera fase de capacitación especializadas, de bootcamps, con el tema de bioeconomía en octubre 29. Reiteramos la importancia y la relevancia para todos los empresarios de asistir a todas y cada una de estas capacitaciones generales. Y recuerden que después de este primer ciclo de capacitaciones especializadas, vamos a tener unos ciclos específicos dependiendo del tema de ustedes, del tema de su proyecto. Así que vamos a estar acopiando inquietudes a través de sus mentores para poder brindarles, digamos que esa base
a nuestros talleristas, a nuestros facilitadores expertos, para que cuando hablemos específicamente en la segunda tanda de capacitaciones sobre ahorro y suficiente de agua, los proyectos que tienen que ver con eso, mencionen sus inquietudes, mencionen sus dudas, mencionen sus intereses frente a su proyecto o a proyectos futuros. Y asimismo, los empresarios y las empresarias que estén trabajando en temas de materiales, de ciclabilidad, de plástico, de polímeros, de nuevos materiales. También después los que estén trabajando en energías renovables. A todos y cada uno les vamos a estar requiriendo en la próxima semana sus preguntas para alimentar esa sesión específica que vamos a tener con los expertos. Así que, por favor, no lo olviden. Es muy importante para nosotros su asistencia, pero también que ustedes puedan utilizar estos espacios para ampliar el espectro de información y de competencias que ustedes tienen al respecto. Por último, antes de hacerle la palabra a nuestro experto invitado el día de hoy, un profesional de la casa que ustedes van a conocer en breve, quiero comentarles que ECOS 2.0, con el concurso del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de Impulsa, de la Universidad de ANI y la Gerencia Impacta, está presente en la COP16. Ya lo hemos dicho a ustedes. Ayer tuvimos un primer encuentro, un primer evento, hablando de economía y de bioeconomía, hablando de dos casos exitosos. Y tuvimos el gusto de tener a Deter King y de tener, de contar, digamos que con la presencia de Gonzalo Duque, mencionando, digamos que hablando como tal de los elementos particulares de lo que ha sido el desarrollo de su empresa. Pero también tuvimos el gusto de tener a Javier de Ecomodulares y con ellos tuvimos un panel muy bonito precedido de un panel sobre financiación de proyectos de economía y de bioeconomía en Colombia, en donde pudimos escuchar las experiencias del Fondo Impacta, pero también de Impulsa, pero también de fondos o actividades que están vinculando el desarrollo de los emprendimientos, de las empresas alrededor de la economía circular y de la bioeconomía en Colombia. Entonces, por favor, sientan que este programa Ecos 2.0 termina siendo una pantalla en la cual queremos proyectar todas esas buenas experiencias de ustedes, todos esos buenos proyectos de ustedes, todos estos éxitos que estamos logrando a través de ustedes. Reiteramos el agradecimiento a todos por participar en estas actividades y sin más preámbulos y para no quitarle más tiempo a nuestro experto, quiero ponerlos en contacto el día de hoy con nuestro experto invitado. Como lo decía, un experto de la casa. Nos conocemos de hace unos añitos y ha sido muy satisfactorio para mí personalmente, pero creo que para todo el equipo de Ecos poder contar con David dentro de estas actividades, porque ustedes saben que la Universidad de AN es la Universidad del Emprendimiento Sostenible, ¿sí? Que le apostamos a crear empresa, que le apostamos a crear soluciones para el mundo real a partir, digamos que del conocimiento, pero a partir también de la realidad, de lo práctico. Y David es tal vez uno de los mejores ejemplos que al menos yo tengo, no es el único, pero sí de los que tengo más cercanos, porque como egresado de una carrera pionera en Colombia, Ingeniería en Energías, eh, ha trazado un camino muy interesante y es emprendedor y es empresario y trabaja precisamente en el tema que hoy nos convoca, el tema de energías renovables. Entonces, es maravilloso poder ver ese trasegar, poder tenerlo acá como ejemplo, como una persona que tiene una gran experiencia a nivel de estos proyectos y a pesar de lo que podríamos considerar su corta edad, ya tiene bastantes horas de vuelo a nivel profesional en este tipo de actividades. Así que es maravilloso poder contar con David en este ejercicio. David actualmente, como nos va a comentar después, eh, es profesor también de la Universidad de AN. Hemos tenido el gusto de poderlo vincular dentro de la Facultad de Ingeniería eh, en la universidad. Así que, pues por todos lados estamos muy orgullosos de poder presentarles a ustedes a alguien de la casa con amplia experiencia práctica en el ejercicio de la implementación de proyectos de eficiencia energética, pero particularmente energía renovable. Y desde allí, pues bueno, abrir este espacio para que ustedes aumenten, incrementen sus capacidades frente al tema. Sigamos reconociendo que la economía circular no es solo residuos, que es claramente tan amplia como sus proyectos e incluso más. Y que digamos que a través de la construcción de esos conocimientos podemos ir viendo otras opciones, otros elementos que pueden complementar la productividad y la competitividad de nuestras empresas hoy
y el futuro cercano. Así que agradeciendo a todos su asistencia, agradeciendo a todos su participación activa, quiero hacer la palabra a David Rodríguez. David, muy buenos días, qué gusto tenerte acá con nosotros. Hoy de buenos días, profe. Realmente qué honor y qué orgullo poder escuchar esas palabras tan bonitas, pero por sobre todo, qué orgullo poder transmitir el conocimiento y estar hoy aquí frente a ustedes contándoles una historia de vida, una historia muy real, una historia de un proceso que he llevado, pero también unos casos de éxito que nos van a mostrar el cómo, el para qué, el por qué, y sobre todo, pues hablando de transición energética y hablando de muchos dinamismos que hoy en día escuchamos y nos bombardean también ya con noticias de este tema. Entonces, pues para mí es un honor. David Felipe Rodríguez Álvarez, mi foco específico es el emprendimiento energético, los proyectos energéticos sostenibles, el mercado y la regulación energética. Graduado del programa de Ingeniería en Energías de la Universidad de AN, especialista también en gerencia de proyectos de la Universidad de AN. Hoy en día fundador de Calon Solar SAS, una empresa que trabaja en favor del desarrollo energético sostenible colombiano con más de 30 megavatios ejecutados, digamos que es un número pues significativo para la transición energética. Experiencia previa antes de ser emprendedor en consultorías energéticas y varios procesos a nivel Latinoamérica para el desarrollo de algunos de los proyectos significativos. Y hoy en día, pues por supuesto, docente de la Universidad de AN, buscando una estructura y con un enfoque en el que el mercado energético se clarifique. Hoy en día una de las falencias que tenemos y debemos hablarla es que en Colombia desconocemos mucho cómo es el comportamiento del mercado energético. Entonces mi objetivo hoy es proporcionarles esos conocimientos actualizados, prácticos, pues en espera que ustedes puedan llevarse el máximo provecho de este curso de ECOS 2.0. Sin más preámbulos, y si alguien de pronto tiene una pregunta de inicio, me avisan, pero nos fuimos en este camino que lo intenté hacer un poco práctico y dinámico para entender primero cómo vamos a pensar verde y a lograr una competitividad renovable. Ese es como mi camino de lo que anhelaría que ustedes salieran viendo de este curso. Para poder entender toda la base y toda la ciencia, tenemos que empezar en teorías. Esa teoría básica de qué es el mercado. El mercado, pues en el ámbito económico, generalmente se refiere a un lugar físico o digital donde se lleva a cabo una compra o venta de bienes o de diferentes activos, y este intercambio se puede hacer de diversas maneras: subastas, negociaciones directas, plataformas de comercio, ventas a plazo, etcétera. Entonces, si esa es la base de un mercado, pues hay unos participantes básicos también, como lo son los compradores, los vendedores, todo lo que son los intermediarios, por supuesto, que facilitan o acompañan esa transacción, los reguladores que van a dar reglas de juego claras. Por supuesto, en ese camino nacen los emprendedores y empresarios que le apuestan a esos proyectos de ese mercado, y los inversionistas quienes entran detrás de la participación, por supuesto, o en el front de la participación del proyecto. Si hay eso en el mercado, pues también hay reglas básicas, hay una ley de oferta y demanda, hay una elasticidad de la demanda, que digamos que todas estas teorías estoy trayéndoselas a su mente, sobre todo para todo lo que vamos a hablar. Hay una regulación o por supuesto también una intervención gubernamental dentro de ese mercado, dentro de los desarrollos del marco normativo. Hay teoría de juegos. Y es que, por supuesto, cada vez que alguien dentro del mercado tenga cualquier tipo de dinámica, va a implicar en los demás alguna consecuencia. Y por supuesto hay una competencia. Hay varios tipos de mercado, de competencia perfecta, de monopolios, oligopolios, monopsonios, oligopsonios, etcétera. Pero sobre todo hay una definición que quiero que empecemos a tener. Entonces, si existen los mercados, pues por supuesto van a existir mercados de energía. Entonces entendamos, la energía y es la capacidad que tienen los objetos o sistemas de realizar o producir cambios, trabajo. Esa energía la podemos encontrar en diversas formas, digámoslo así, en nuestro entorno: en movimiento, energía cinética, potencial relacionado a una diferencia térmica, relacionada a una diferencia calórica, y por supuesto la que hoy nos atañe en este punto, que es la energía eléctrica, que generalmente viene un proceso de transformación energética previo con alguna otra energía. Y la energía pues es fundamental en este momento para nuestro desarrollo. Entonces yo les planteo la primera pregunta, y es: ¿qué tan importante es la energía en el proceso productivo que ustedes viven o en su proceso personal como seres humanos? Entonces ya uno empieza a decir, no, pucha, pues claro,
La energía tiene una base bien clara en mi vida. Siendo así, entonces hay un mercado de energía y ese mercado de energía es en el que se compran y venden diferentes formas de energía, principalmente en Colombia electricidad, gas, petróleo. Y hay unos intermediarios y hay unos mecanismos donde se determina el precio, donde se determina la disponibilidad. Entonces, siendo así, el mercado de energía eléctrica en Colombia surge con la liberalización del mercado en el año 1994. Hay dos leyes claves para esta liberalización o esta naciente onda del nuevo mercado energético, que son las leyes 142 y 143 respectivamente. La ley 142 lo que buscó es establecer el marco regulatorio para todo lo que es la prestación de servicios públicos domiciliarios en el país. Entonces se estratifica Colombia, pero sobre todo busca unos conceptos claves que me gustaría que empiecen a guardar en su mente y es calidad en los servicios, participación del sector privado en todos estos y la protección y deberes de los usuarios que van a estar. Pero asimismo con esta ley se creó la CRA para todo el proceso de agua potable y saneamiento básico y la CREG para la regulación de los servicios en la parte eléctrica y de gas. También surgió la 143 que estableció el marco normativo para la generación, transmisión, distribución, comercialización. Es decir, con esta ley nacen los agentes del mercado y nace también algo que quiero que este lo guarden por favor y es el mercado centralizado de energía. Ahorita les contaré un poco más que si hay algo centralizado, pues debe haber algo descentralizado también, ¿no? Con todas estas leyes nace una estructura institucional en donde, por supuesto, para el sector eléctrico, ustedes deben tener en cuenta para todo análisis que piensen del sector, de mis aspectos eléctricos en mi empresa, pues por supuesto, en la parte superior vamos a tener al Ministerio de Minas y Energía, por supuesto, a Presidencia acompañando, la Presidencia que esté acompañando en este momento el caso de la planificación estratégica del Estado. La unidad de planeación mineroenergética que se encarga directamente de ello, de la planeación, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, por supuesto, regular el mercado y también hay una operación del mercado. Yo les voy a presentar algunos datos puntuales de cómo está el mercado desde el Consejo Nacional de Operación, desde XM, que es el operador del mercado, y también nace un mecanismo de control y vigilancia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Con esto así, entonces ahora sí, ¿por qué esta estructura y por qué este dinamismo y por qué estamos empezando a hablar de energías renovables por el lado del mercado? Porque se forma una cadena compleja en el sector de energía eléctrica en Colombia, en donde tenemos en el costado derecho aquí de este gráfico la zona de la oferta. Entonces, si estamos hablando de la oferta, tenemos todo lo que es la zona de la generación en Colombia, que principalmente hoy en día es centralizada, es decir, tenemos puntos grandes de generación con centrales hidroeléctricas que abarcan en este momento en promedio un 68% de la capacidad efectiva neta. En segundo aspecto tenemos las termoeléctricas que estamos alrededor del 29% y hoy en día nacientes pero ya existentes las fuentes no convencionales de energía renovable. Entonces tenemos a todo el lado derecho de la gráfica la oferta. Y a todo el lado izquierdo de la gráfica estamos viendo la demanda, los usuarios, todos los usuarios comerciales, industriales, residenciales, pero acompañados de, como lo hablábamos bien, de unos intermediarios y unas instituciones que nos van a acompañar. Pero asimismo, quiero que ya empecemos a detectar que hay un camino para esa energía. Así como se genera, se tiene que transmitir en esas líneas grandes y altas que hay a nivel nacional para traer la energía desde esos puntos centralizados de generación. Tenemos unas zonas de distribución, que es donde están los operadores de red, los que conocemos aquí en Cundinamarca, Enel, en Boyacá, EPSA, EPM, Aire, Afinia, EMSA, EPSA, todos estos operadores de red están en la zona de distribución. Y tenemos unos medidores y fronteras, que es el medidor de demanda en el lado del usuario y el medidor de oferta en el lado, pues obviamente, de la oferta. Seguimos avanzando, entonces, con toda esta institucionalidad y con los agentes claros ya y la cadena de abastecimiento, pues se creó un objetivo en el mercado de energía eléctrica en Colombia que es
generar condiciones necesarias para que la generación y el consumo de energía sean en beneficio de la sociedad. Así se dictaminó por allá en el año 94, con unas características muy claves, y es que el mercado debe ser seguro, perdón que me lo salté, debe ser seguro, debe ser de calidad, debe ser confiable y entra la palabra, debe ser eficiente. Entonces, bajo esas premisas empezó a hablarse de la confiabilidad energética, y la confiabilidad energética es cómo yo tengo la matriz diseñada en mi generación para abastecer la demanda. Entonces, yo en esa matriz tengo que tener en cuenta la capacidad de reservas que tengo, debo tener en cuenta que debo tener en lo posible redes que me permitan de manera inteligente tomar decisiones. Debo tener en cuenta la regulación y las políticas públicas para tomar decisiones, la planificación y gestión de la demanda, por supuesto. Y a pesar de que el país se caracteriza, digámoslo así, por tener en la confiabilidad energética muy bajas demandas versus otros países, porque tenemos una alta participación de la energía hidroeléctrica, pues hoy en día no hemos tenido confiabilidad. Y hoy ustedes lo escuchan en varios contextos y en varios conceptos que se están brindando, y es: dependemos mucho del agua, entonces el país no es confiable. Si el país no es confiable, pues entra el siguiente concepto, que es la seguridad. Y en esa seguridad, uno de los principales principios de la seguridad energética es la diversificación de las fuentes de energía. Hoy en día, si lo veíamos, o hace un año, si lo veíamos, no estábamos diversificados, estábamos con hidroeléctricas y termoeléctricas. Hidroeléctricas nos mantienen en tiempos de climatología normal, y termoeléctricas entran a respaldarnos mucho en las épocas de climatología anormal, digámoslo así, en esas épocas de sequía que hoy en día estamos viviendo. Entonces, necesitamos diversificar nuestras matrices. Necesitamos generar una resistencia en el sistema ante fallas técnicas. Hoy en día, en este momento, tenemos dos centrales térmicas que salieron a operación y mantenimiento por fallas y no las hemos podido reemplazar. Entonces, también nuestro precio, ahorita les voy a mostrar, está por las nubes. Necesitamos cooperación internacional para poder garantizar también esta seguridad energética. Hoy en día, digamos que nuestros vecinos, pues, lamentablemente están pasando por necesidades mayores a las nuestras. Por ejemplo, Ecuador está viviendo ya razonamientos, está viviendo 2 a 3 apagones diarios en algunas zonas del país. Perú también lo está viviendo, pues Venezuela también está en constantes apagones en algunas zonas. Entonces, digamos que preciso nos toca con una zona de vecinos que también están en unas condiciones difíciles, donde hay una oportunidad que en Colombia podríamos, digamos que, destacar allí. Vamos a seguir avanzando, porque entonces se forman que hay dos tipos de mercado energético en Colombia: en el nivel mayorista y en el nivel minorista. Y ahí yo ya me voy a ver en dónde estoy. En mi empresa yo puedo estar bien en el mayorista si tengo un mercado no regulado, o en el minorista si soy atendido directamente por la zona del distribuidor o el comercializador de mi zona. Entonces, ahí los quiero posicionar en que ustedes vayan pensando internamente: ok, si yo estoy en el lado mayorista, yo soy no regulado, yo negocio mi energía en paquetes transaccionales y en contratos. Y pues entonces tenemos ya, ahora sí, un mercado de energía mayorista en Colombia, que es en el que se encuentran directamente, pues, los generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores y grandes consumidores de energía. Y un mercado de energía minorista, donde se encuentran, por supuesto, los comercializadores y los usuarios regulados de cada una de las zonas. Pero hoy en día hay un mercado naciente, el mercado peer-to-peer, o el mercado P2P, y es que hay sistemas donde nos podemos descentralizar. ¿Qué pasa si ya no dependemos solamente de las fuentes que están allá en esas zonas lejanas a nuestro punto de consumo, sino que empezamos a descentralizar la energía? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver entonces: cómo están entrando estos cambios de tecnología, regulatorios, sociales y culturales, que están permitiendo hoy en día permear el sector con energías renovables. Estas energías renovables, pues tenemos que entenderlas rápido desde el mercado. Entonces, hay mercados físicos y hay mercados financieros. Quiero que empiecen a tener en cuenta, por favor, eso, sus empresas, porque generalmente pensamos que la energía eléctrica es solo física, es solo la medida del kilovatio hora. Pero yo también me puedo programar a largo y mediano plazo a hacer compras inteligentes de energía con diferentes tipos de contratación.
Tengan en cuenta esto cuando estén hablando con alguna empresa para su proyecto, bien sea de energía renovable o de compra de energía. Hay diferentes tipos de contrato. Tipos de contrato como páguelo demandado, en el que yo como usuario toda la energía que consuma la voy a asumir a un precio acordado. Entonces, ¿qué pasa con el precio en cada uno de los tipos de contrato? En el páguelo demandado, el precio va a tender a ser menor. Pero si es un páguelo generado, pues entonces, perdón, páguelo demandado, el precio va a tender a ser mayor. En el páguelo generado voy a tender a tener un precio menor, más controlado, porque le estoy garantizando a la contraparte que le voy a demandar toda la energía que me genere. Y hay otro en el que se balancean las variables y es en el páguelo contratado, que es directamente lo que yo te diga, la cantidad que planteemos en el contrato es la que se van a ir las partes a demandar a partir del sistema de generación. También hay otros conceptos que estos se los voy a saltar un poquito, pero sí les voy a dejar clara esta parte y es la de los agentes del mercado. ¿Quiénes hacemos parte del mercado energético? Usuarios, organismos de gestión y mercado, generadores, transportadores, distribuidores, comercializadores, y con toda esta lista de gente lo que se forma es una condición en la que se hace un despacho de corto plazo para la energía. Actualmente en Colombia ese despacho se mide desde la cantidad de la oferta, ya lo vamos a entender, cómo está la demanda, cómo están los parámetros técnicos de mis redes, cómo está el mantenimiento y topología de la red, y con eso yo ya puedo armar el despacho que hoy en día se vive en Colombia. Se entiende la oferta como esos primeros insumos y es que hay una oferta de precio donde todos los agentes salen, dan un precio, dan unas curvas de arranque y parada, declaran una disponibilidad en la red, configuran unas rampas, declaran mínimos obligatorios para entrar al mercado, declaran que hicieron pruebas para poder declarar esa disponibilidad, cómo está su frecuencia para entrar a la red y dicen, listo, esta es mi oferta para el día de mañana, hora a hora. Luego entra la validación de la oferta, entonces se recuperan las últimas ofertas, se valida que el precio no esté por debajo de unas condiciones. El precio mínimo de la energía en Colombia, fíjense con estos conceptos, es el CERE, que es el costo equivalente real de la energía, más el FASLI, que es el Fondo de Atención a las Zonas No Interconectadas. Eso es lo mínimo que debe valer la energía en Colombia. Se desempatan las ofertas y se genera un mérito en esas ofertas. Luego, la semana anterior, antes de los viernes de cada semana a la 1 de la tarde, todos los agentes de Colombia dicen, la otra semana mi demanda va a estar de esta manera y durante la siguiente semana se trabaja con ese pronóstico hora a hora para validar pues esa demanda contra la oferta y tenemos unas opciones ahí. Entonces ya les voy entrando de a poquitos al tema de la energía renovable y es la demanda en el mercado grande, en el mayorista, hoy en día participa de tres maneras. Ustedes tienen tres formatos para participar en el mercado grande. La primera es como consumidores, perdón, cuatro, pero tres para participar de manera prosumidor. Programa de respuesta de la demanda. En este ustedes van a poder decirle a su comercializador, mire, yo la otra semana me planteo hacer un plan de eficiencia energética y uso, digamos, óptimo de mi operación y voy a mitigar el consumo de 60 megavatios hora en mi semana. Pues el comercializador recibe esa demanda y el hecho de que la demanda baje, pues yo no voy a tener que prender la planta generadora para esa demanda, no la voy a tener que coordinar. Entonces te van a pagar a ti como si hubieses sido un generador de energía. Si ustedes son grandes consumidores de energía, los invito a que revisen la reducción de demanda como una respuesta correcta al mercado y a las necesidades que tenemos en este momento de mitigar necesidades. La segunda opción es tener demanda desconectable voluntariamente, mediante un equipo electrógeno generalmente. Ustedes le van a decir al mercado, mire, si usted tiene estrés en la oferta y demanda, yo me voy a apagar y voy a prenderme directamente con mi planta eléctrica y usted me va pagando esos kilovatios hora como mercado. Y la tercera es por la que más me voy a ir hoy en día y es la autogeneración a pequeña escala y autogeneración a gran escala. Sigue el despacho, se valían parámetros técnicos de la red en XM, se valían todas las condiciones de cómo están nuestras líneas de transmisión, distribución,
Se validan cómo está el IPOEM, que es el informe de planeamiento de operación eléctrico a mediano plazo, el mantenimiento de las redes, cómo están, de las plantas eléctricas, y se despacha. Este es el despacho actual en Colombia. El día anterior, nosotros vivimos un despacho en el que a las 3:05 ya se sabe cómo se va a despachar la energía para el otro día, hora a hora, por orden de mérito. ¿Cómo se casa ese orden de mérito? Lo que se hace en Colombia es que cada empresa va diciendo, mire, yo oferto tanta energía a tal precio. En Colombia, en el caso de Colombia, cuando llegamos al orden de mérito de la cobertura de la demanda, cuando ya se cubre la demanda, ese es el precio de bolsa. Y todos los, digamos, anteriores o proponentes reciben el precio máximo de esa venta. Y los que están por encima del orden de mérito, pues no entran en el despacho. En el caso de España se hace un cruce un poco más eficiente gracias a los mercados intradiarios y a la medición inteligente, tema que vamos a ver ahorita más adelante, en el que la oferta y la demanda se están cruzando en unos periodos intradiarios. Pueden ser horarios, pueden ser cada 3 horas y pueden ser cada 6 horas, para ver si hay una oferta más eficiente contra la energía que se está consumiendo. Entonces, si ustedes han escuchado el caso de, no, es que en España yo me puedo cambiar hora a hora de comercialización para buscar la energía más eficiente. Sí, así es. ¿Qué nos falta en Colombia o cuáles son los retos, digámoslo así, no va a saltar esta parte, para poder llegar a ese tipo de mercados? Y empezamos nuestra clase de eficiencia energética, fueron 20 minutos de contexto, espero les haya servido un poco. Necesitamos descentralizarnos, necesitamos descarbonizar nuestra matriz, diversificar nuestras fuentes de energía, desregularnos, porque necesitamos crear nuevos marcos normativos para atender los nuevos tipos de oferta y digitalizarnos. En ese reto o en esos 5 retos principales, que son las 5 Ds de la transición energética, les voy a ir contando cómo la autogeneración a pequeña escala y los planes de eficiencia energética impactan directamente en cada uno de estos retos. Siendo así, pues vamos a hablar primero de un poquito el marco normativo. Entonces, en este momento tienen en pantalla ustedes la resolución CREG 174 del año 2021, por la cual, les pido por favor, pues dejen nota de esta regulación, por la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y generación distribuida en el sistema de interconectado nacional. Nos dan, por supuesto, todo el contexto que les acabo de dar de la existencia del mercado y de todas las necesidades que tiene el mercado actual, para decirnos en el primer artículo que sale, que es, digámoslo así, después de las definiciones, pero sí les quiero dar la definición. Un autogenerador es un usuario que realiza la actividad de autogeneración y que puede ser propiedad de los activos o no, propietario de los activos o no, para generar la energía. Entonces, ahorita ustedes me van a escuchar hablando de diferentes modelos para la transición energética. Entonces, usted puede ser propietario o no de esos activos, pero puede seguir llamándose autogenerador. Y la autogeneración es esa actividad que se realiza directamente en lo posible para producir sus propias necesidades. Se puede atender la propia demanda, es decir, autoconsumo, ahorita lo vamos a entender, y se pueden usar activos de distribución para entregar excedentes. Esto ya empezó a sonar diferente, pero ya lo vamos a entender. Lo primero que les quiero mostrar es este artículo 5 y es acá. Cualquier usuario que esté interesado en Colombia en convertirse en autogenerador a pequeña escala o autogenerador a gran escala, lo puede hacer. Bueno, ¿y bajo qué condiciones? Pues también les quiero dejar este otro marco normativo que se llama la CREG 135 del año 2021. En esta resolución CREG nos establecen los mecanismos de protección y deberes para los usuarios autogeneradores a pequeña escala que entregan o venden excedentes en Colombia a la red. Entonces, en el año 2021, pues esto viene de unas resoluciones, digamos, pasadas, pero para el año 2021 es la más reciente, se nos dice, nosotros, perdón, podemos ser autogeneradores a pequeña escala y ya tenemos un mecanismo de protección y deberes. Entonces, ¿qué empieza a significar ser autogenerador a pequeña escala?
Buenos días. No se le David, qué escucha. pena. David, qué pena es que te colocaron en silencio. Ya, vuelve a activar tu audio, porfa, porque te... Hola, hola. Listo. Tranquilos. ¿En Y dónde ahora quedamos? sí, Perdóname. autorreguladores. Autogeneradores. Entonces vamos aquí con ¿qué significa ser autogenerador a pequeña escala en Colombia? Tenemos nuestras instalaciones. Por favor, posiciones en su casa, en su comercio, industria, en ese punto descentralizado de la red donde yo tengo consumo eléctrico. ¿Y qué significa tener consumo eléctrico? Que tengo un tablero general de acometidas que tiene asociado, por ejemplo, en este caso le puse algo como si fuese un motor y una iluminación. Y ese motor y esa iluminación, ¿de dónde están tomando la red? De una acometida con un medidor de energía, una frontera comercial, que quiero que lo llamen ahora, por favor, frontera comercial. Viene esta energía de un transformador, ese transformador me puede entregar mi acometida o en una red monofásica, en una red split phase o en una red trifásica, ¿vale? Y más adelante de ese transformador vamos a encontrar la zona de distribución, que es una red trifásica en media tensión. Vamos a encontrar luego una subestación elevadora para llegar a las líneas de transmisión y vamos a llegar hasta las fuentes de generación. En ese camino, nosotros, ¿qué somos actualmente? Consumidores. Entonces, tomamos la energía de la red eléctrica, hora a hora, a medida que yo apague y prenda mis equipos, lo que estoy haciendo es tomar un consumo y el área bajo la curva de ese perfil que se me va armando entre las horas del día y los consumos que voy teniendo, esta área bajo la curva que está aquí pintada en azul, se llama consumo. Mes a mes, el operador de red nos envía una cantidad de consumo y nos dice, señor usuario, usted lo que hizo fue consumir tantos kilovatios hora de la red y eso se los voy a multiplicar por un costo unitario asociado a toda la cadena de valor. Se lo voy a sumar a unos impuestos y le voy a cobrar una factura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí les muestro una factura. Una factura que antes era de 32.824.000 pesos, donde nuestro usuario estaba consumiendo cerca de 54.000 kilovatios hora al mes y donde pues el contexto es consumo energía, pago energía. Yo a veces ya hablando como le digo a mis clientes, es que no me mandan ni siquiera una ancheta, nada, es consumo energía, pago energía y es mi obligación teórica ir a pagar esa energía sin tener ningún tipo de prebenda, sin tener ningún tipo de estrato de confiabilidad, seguridad, calidad. ¿Listo? Entonces vemos ahí ese pago. Vemos este otro. Este otro usuario estaba pagando 13.813.000 pesos por su factura de energía para el año 2022 y consumiendo 18.000 kilovatios hora. Quiero que entendamos un poquito más la factura de energía. Yo sé que muchos de ustedes la entienden, pero muchos otros a veces no nos hemos puesto en la tarea de entenderla y quiero que veamos que, ¿cómo es una factura de energía? Bueno, nos marcan el consumo, que ya sabemos que viene de esa área bajo la curva del consumo de kilovatios en las horas del día. Perfecto. Si a mí me dicen tengo 18.000 kilovatios hora de consumo, también me deben decir cuánto me vale cada una de los agentes o de las zonas de mi cadena de abastecimiento energético. Entonces, dentro de la factura me dicen cuánto vale la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, las pérdidas, las restricciones y el costo unitario al final era de 620 para este usuario en el año 2022. También me deben dar información de qué me están cobrando. Entonces, por ejemplo, me están diciendo que el consumo multiplicado por los kilovatios hora más la contribución, todo eso es lo que me da los 13.800.000 pesos que debo salir a pagar. Esta es la factura de antes, la normal. Pero hoy en día, ¿cómo se comporta entonces una factura de un autogenerador a pequeña escala? Para entender qué es un autogenerador a pequeña escala, les voy a hacer un ejercicio y nos vamos a venir aquí a una página de dimensionamiento. Entonces ya está cargándoles en la página y voy a entrar a un sistema de cómo se dimensiona, por ejemplo, un solar fotovoltaico. Entonces, uno como empresa de energía solar o las empresas de energía solar deben contar con sistemas de dimensionamiento. Entonces, ustedes cuando vean con su aliado con el que van a desarrollar su proyecto de unidad, pues entonces deben ver cómo dimensiona. Nosotros, en mi compañía, en la que fundé,
tenemos diferentes sistemas, pero este me gusta porque es a la medida. Entonces yo empiezo a ubicar mis paneles solares fotovoltaicos con la inclinación que tiene la cubierta, le pongo las restricciones de área donde no debo usar mi proyecto solar, le pongo las condiciones de cómo voy a llevar todo mi cableado, en qué calibres, porque yo aquí me vengo y le puedo poner con qué calibres voy a trabajar, cómo va a ser mi zona de strings, etcétera. Y luego de dimensionar el proyecto solar fotovoltaico con su zona de generación en DC, inversores en AC y punto de conexión ante mi cliente, le voy a dar unas condiciones meteorológicas. Entonces, todo proyecto solar fotovoltaico tiene un dimensionamiento en el que se cargan una serie de condiciones meteorológicas. Por ejemplo, acá, este proyecto queda en Cundinamarca, justo al lado de Siberia. Entonces, yo le estoy diciendo, mira, mi proyecto queda acá. Este es el punto donde está mi proyecto. ¿Y dónde está la fuente, digamos, de datos más cercana? Me dice que a 1 kilómetro tengo una estación meteorológica con más de 25 años que viene cargando datos al IDEAM y a otras bases. Entonces yo le digo, ok, cárgame esas condiciones. ¿Qué significa ello? Que tengo un diseño a la medida en sitio con un levantamiento y una recolección de data lo más cercana al punto para poder generar un reporte y poder saber qué sistema o qué tipo de solución me está dando ese dimensionamiento. Entonces aquí obviamente nos va a tardar aquí 5 segunditos haciendo el dimensionamiento para darnos este resultado. Bueno, excusas aquí. Bueno, mientras él va cargando, les voy contando, pues el resultado de este dimensionamiento lo que nos va a permitir es comparar ese nuevo sistema que voy a tener interno en mis redes eléctricas, cómo se va a comportar contra la factura de energía que estábamos viendo. Bien, se me quedó ahí cargando. Bien, apenas cargue, volvemos ahí al dimensionamiento. Pero después de tener el dimensionamiento, ¿yo qué necesito? Pues entender que ahora en esas instalaciones, en esa red y todo lo convencional que tenía, pues ahora voy a tener un sistema solar fotovoltaico asociado. Entonces aquí ponemos nuestros paneles, nuestros inversores, nuestra zona de protección y lo conectamos a la red. ¿Qué nos va a permitir ello? Entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde vamos a empezar a percibir radiación en nuestras instalaciones. Entonces, aquí lo puse en cubierta, pero ¿se pueden sobre suelo? Sí, por supuesto. ¿Se puede en el parqueadero? De acuerdo. Ahí lo que hay es que buscar la alternativa más costo eficiente para llevar la energía, porque al fin y al cabo el panel me va a generar lo mismo desde que tenga la misma inclinación, o en el techo, o en el parqueadero, o en el suelo, pero cada una de esas opciones tiene diferentes costos en su estructura, en su mano de obra, en su calibre de acometidas, etc. Pero lo que vamos a ver aquí es, a las 6 de la mañana yo empiezo a generar energía. Al mediodía yo tengo el pico máximo de radiación en Colombia en promedio y a las 6 de la tarde dejo de generar energía. Entonces, mi balance ahora, al ser prosumidor o autogenerador a pequeña escala, es en las noches, ¿de dónde estoy tomando la energía? En las noches y las madrugadas, de la red eléctrica. Entonces vemos aquí, perdón, de la red eléctrica. En el día, la energía que está en verde, ¿de dónde se está tomando? Directamente están llegando los rayos solares a mi proyecto solar, están bajando a mi tablero general de acometidas y se me están quedando en mis redes eléctricas. Entonces, esa energía del área verde la vamos a empezar a llamar autoconsumo. Es como, yo tengo este ejemplo porque es lo que hago en mi casa, puse una matica de tomates para consumo, de guiso. Entonces esa matica de tomates me está dando 3, 4 tomates ahorita al mes. ¿Qué significa? Que yo ya no tengo que salir a comprarlos a la calle. Es lo mismo. Ahora, yo voy a tener mi fuente de generación propia, me está entregando mis propios kilovatios hora, yo ya no tengo que salir a comprarlos a la calle. Entonces, eso significa el autoconsumo, el área verde. Pero aparte del área verde, yo voy a tener unos momentos del día donde mi proyecto solar fotovoltaico, dependiendo su dimensionamiento, el área, la capacidad portante de mis cubiertas, entre otras restricciones, va a entregar energía a la red eléctrica. Esa área amarilla por ahora la vamos a llamar excedentes. Y si lo recuerdan ahorita, la resolución nos decía, usted como autogenerador puede
usar sus activos para generar su propia energía y usar los activos de la red para entregar excedentes. Entonces ya empieza a combinarse y ya empezamos a ver que el marco normativo está jugando con un dibujito que estamos viendo aquí para entender. Siendo así, pues ese autogenerador, ¿qué va a implicar? Por ejemplo, veíamos esa factura de antes que era de 33 millones de pesos para el laboratorio Serma, se llama este usuario, y hoy en día es de 3 millones de pesos. Un ahorro de 90% en el que aquí dentro de la misma factura de energía nos están destacando de una forma dinámica. Mira, yo te voy a pagar unos excedentes tipo 1 bajo unas condiciones. Ya vamos a entender qué es un excedente tipo 1, qué es un excedente tipo 2. Pero te voy a reconocer unos excedentes. Entonces, tú me debes 12 millones de pesos por la energía que me consumiste. Yo te debo 10 millones de pesos por la energía que me entregaste. Bajo esas condiciones y después de todos los cruzos de la reactiva, etcétera, tú me debes 3 millones de pesos. Bueno, esta no es tan diciente, esta factura de energía, pero les quiero presentar esta de Enel. ¿Se acuerdan el que pagaba 14 millones de pesos? Les pongo aquí su factura de antes. ¿Cuál es la factura de antes de ser un prosumidor? Consumo, costo unitario, impuestos, pago. ¿Cuál es la factura de después al ser un prosumidor? Veamos esto. Tiene cerca de 7 páginas en la que hay mucha información. Les voy a acercar acá y vamos a empezar a leer el nuevo formato, digamos, de facturación que nos van a tener como usuarios, en el que nos van a decir información de consumos o importación, hora a hora del día y día a día del mes. Me van a decir a mí cómo a la hora 0 estoy consumiendo tanto, a la hora 3 de tal día estoy consumiendo tanto, pero en las horas del día yo empiezo a ver ceros, ceros, ceros. ¿Por qué empiezo a ver ceros en el consumo? Ya algunos se dieron la respuesta. Porque mi proyecto solar fotovoltaico está generando directamente lo que yo necesito en el día, entonces tengo autoconsumo. ¿Y por qué estoy viendo aquí más adelante una hora a hora del día y día a día del mes para la exportación? Porque en mi sistema solar fotovoltaico estaba sobrando energía. Esa energía se está midiendo, y aquí lo dejé en el dibujito, intenté que quedara mediante un medidor frontera comercial bidireccional. Entonces ahora mi medida, y si recuerdan las 5Ds, va a ser inteligente, llamémoslo así, va a digitalizarse mi medida. Entonces estamos caminando ya uno de los caminos de la transición energética. Estoy digitalizando mi proceso de consumo energético. Bien, seguimos aquí en la factura. Entonces yo teniendo esta medida hora a hora, y por aquí hay preguntas. No sé cómo lo vamos a participar. Voy a ver en un momentico el comentario. Claro que sí, sí señor. Ustedes van a tener las memorias y van a tener toda la información que yo estoy presentando para que puedan hacer sus propios análisis. Con todo gusto. Bien, entonces vemos ahora. Disculpa, ¿las preguntas al final o nosotros podemos interrumpir? No, participen, esto es hablado. Mira, la idea es esa, que ninguno se lleve esas dudas. Claramente sí les pediría que las pongan por el chat y hago lo mismo que en este momento. Ah, ¿Vale? bueno, las voy a poner para el chat. Listo, perfecto, gracias. Listo. Gracias. Entonces vamos viendo hora a hora y día a día la exportación de energía que estoy teniendo y ya la entendimos, ya sabemos que lo que pasa es que mi sistema solar fotovoltaico tiene más kilovatios en capacidad de lo que estoy consumiendo. Entonces, ¿qué hago? Tome, señor, red eléctrica y le estoy enviando. ¿Qué estoy haciendo ahí en ese momento? Si nos devolvemos a más bien lo voy a hacer, sí, no, voy a intentarlo hacer más bien desde aquí. Si nos devolvemos a las 5Ds que tenemos como retos, ustedes me van a decir a este momento cuáles han identificado. ¿Estoy descentralizando? Sí. ¿Por qué me estoy descentralizando? Porque ahora mi fuente de generación está directamente en el punto de consumo. ¿Qué significa eso? Voy a mitigar las pérdidas en el sistema energético nacional. A medida que voy mitigando las pérdidas en ese sistema, pues voy maximizando el provecho que tiene la red eléctrica para todos mis vecinos. Gracias a esa descentralización, les cuento, hoy en día surgió el Acuerdo 0929 que exime el pago por energía reactiva.
Entonces, todo aquel que esté aquí, que en este momento tenga energías reactivas, ya vaya diciendo, ah, ok, si yo soy autogenerador, ayudo a la red eléctrica y por ayudarla me eximen del pago por energía reactiva. Pónganlo de una vez en mente. ¿Estoy descarbonizando? Claro que sí. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque antes mi fuente centralizada tenía un 29% promedio de energía con térmica. Hoy en día, con condiciones de riesgo que estamos viviendo, estamos entre el 36, 38 y hasta 42% de la energía necesaria. Un día que llegamos al 50% de la energía que necesitamos en el país generada con carbón, con combustibles fósiles. ¿Qué significa ello? Pues que por supuesto se está viviendo un impacto ambiental en el entorno para poder tener esa energía. Pero si yo me estoy generando mi energía con mis paneles solares directamente, no estoy teniendo esa implicación de CO2 en mi proceso productivo. ¿Estoy diversificando las fuentes? Claro que sí. Ahorita les voy a mostrar data directamente en XM, pero lo que quiero es dejar estos retos cómo los vive la autogeneración a pequeña escala. Como en XM hoy en día tenemos participación de la demanda de cerca del 8% mediante fuentes no convencionales de energía renovable. Hace un año éramos el 2%, hoy en día ya es el 8%. Entonces se está diversificando el riesgo. ¿Cómo se diversifica? Pues a medida que yo tengo perdón, me distraje un momento. A medida que yo estoy teniendo menos agua, es porque tengo más radiación. Y si tengo más radiación y tengo más paneles solares, ¿qué estoy haciendo? Pues aprovechándolos directamente. ¿Bien? Desregulando. Vimos la resolución CREC 174 y 135 para crear nuevos procesos y digitalizando. Vemos el nuevo formato de medida inteligente. Entonces, con autogeneración estoy cumpliendo la transición energética. Sí, prácticamente sí y sí. Seguimos entonces entendiendo esta transición energética desde el formato de el antes y el después, que yo sé que es uno de los formatos más dicientes para hablar de la transición. Y quiero que sigamos viendo la factura de energía. Entonces, si me dicen hora lo que entrego, hora lo que consumo, directamente en este caso en el operador de red de la zona de Cundinamarca, me da también el gráfico que hicimos ahorita. El que veíamos allá en el PowerPoint lo estamos viendo aquí puesto en gráfica y me dicen. Mire, usted este mes entregó 9.802 kilovatios hora y consumió 9.555. Estos kilovatios hora van a ser tratados de acuerdo a la resolución 174, ya la conocemos en su artículo 25. Vamos a conocerlo. Súper importante ese artículo porque estoy seguro a ustedes ya les surgía la pregunta y es, a mí me cobran a costo unitario mi energía y me la van a seguir cobrando a costo unitario esa energía, ¿cierto? Ahí le fue a la 135, qué pena. Pero, ¿cómo me pagan a mí los kilovatios hora que yo entregué? Entonces, por aquí, 26, 25. Entonces me dicen reconocimiento de excedentes de autogeneradores a pequeña escala que utilicen fuentes no convencionales de energía renovable. Conceptos que ya debemos empezar a tener. FNC, fuente no convencional de energía renovable. ACP, autogenerador a pequeña escala. Al cierre de cada periodo de facturación, los excedentes de un autogenerador se categorizarán en dos tipos de excedentes. Ahorita les decía que había un tipo 1. Los excedentes que igualan la importación se reconocerán como créditos de energía. Tipo 2. Los excedentes que superan la importación se valorarán a precio horario de bolsa. Volvemos un momento a la factura. ¿Qué me dijeron acá? Esta es mi importación, 9.550. Espero que les cargue la pantalla. 9.550. Pues esos primeros 9.550 que yo entregué en exportación van a ser tipo 1, ¿cierto? Y lo demás, lo que me quedó aquí todavía sombreado en anaranjado, eso demás va a ser tipo 2. ¿Cómo me van a pagar el tipo 1? Volvemos a la resolución. Y está aquí. Los excedentes tipo 1 tienen dos opciones. Los excedentes acumulados de energía que sean menores o iguales a la importación serán permutados. Entonces, ¿a cómo me los van a pagar? Yo los pago los de la noche a costo unitario y a mí los del día, hasta el momento en el que yo iguale la importación, me los pagan también a costo unitario. Pero como me tienen que cobrar algo, me tienen que cobrar la comercialización de esa energía. ¿Por qué?
Volvamos al dibujo un momento. ¿Por qué me van a cobrar la comercialización de la energía de mis excedentes? Porque mi excedente salió a la red eléctrica convencional. Como salió, pasó por el medidor frontera comercial y tiene que haber un cobro para que ese comercializador lo compre aquí y lo venda en otro lugar. Entonces ahí vamos a romper uno de los paradigmas y esto le conviene a Enel, le conviene a Celsia, le conviene a EPSA, por supuesto, porque tú le estás vendiendo kilovatios hora que hoy en día ellos no tienen para comercializar y se los estás dando al precio de comercialización para que ellos vayan y los vendan a costo unitario. Entonces, ¿le conviene? Claro que sí, también, a todos. Hay una frase en solar que es: el sol brilla para todos. Entonces, vamos que con los tipo 1 me los van a pagar a costo unitario menos comercialización. Ya vamos a ver cómo se ve eso en factura. Y los tipo 2 me dicen: las cantidades de excedentes que sobrepasen serán pagados a precio de bolsa de energía. Entonces, por eso fue que empezamos entendiendo que hay un precio de bolsa y que hay un mercado, para entender que aquí en él nos va a decir: venga, señor, mire, así como le dije a cuántos kilovatios usted me entregó hora a hora, día a día, pues también le estoy diciendo a cómo está el precio horario de bolsa para ese momento en que usted me entregó el kilovatio. Así yo voy a tener también un control de cómo va mi consumo, cómo va mi exportación y cómo va mi factura. Al final, lo que yo voy a ver es esta parte. Y yo voy a decir: ok, señores Transportes Iceberg de Colombia. ¿Quién era antes? Transportes Iceberg de Colombia. Consumía 18.000 kilovatios hora, pagaba 14 millones. Para este mes, Iceberg de Colombia, del 1 de marzo al 31 de marzo, porque la facturación de un autogenerador va del primer día hábil, del primer día calendario al último día calendario del mes. Cuenta total, menos 5.170.000. Pero, ¿cómo así? ¿Negativo? Sí. ¿Por qué? Vemos aquí también que todavía, y obviamente nos tienen que seguir diciendo a cómo está la generación, a cómo está la transmisión, la distribución, la comercialización, las pérdidas, las restricciones. Y vemos que lo que antes en 2020 eran 620 pesos, y quiero que vean esta realidad, y es que muchos de los empresarios no vemos y no medimos esta realidad. Para 2020 estábamos pagando a 620 pesos y para abril se iba pagando a 816, y les digo ahorita cómo está pagando porque no los quiero asustar tanto en este momento. Entonces hay un crecimiento significativo de 200 pesos en 2 años de operación del mercado de energía. Ya ahorita vamos a hablar de ello. Y vienen y me dicen: entonces, consumo de energía activa sencilla. Yo estoy debiendo 9.359.000 por ese consumo que hice. Pero ese consumo ahora quiero ver, son 9.551 kilovatios hora versus lo que antes consumían, que eran, ¿quién recuerda? 18.000, ¿cierto? Yo antes consumía 18.000 y ahora consumo 9.000. ¿Por qué? Porque los otros 9.000 o 10.000 que se están quedando por fuera están directamente en autoconsumo. Yo los estoy tomando directamente de mi proyecto, no aparecen en la facturación de energía. Aquí cierro esto, voy a cerrar el WhatsApp, cerrar. Entonces, esos 9.300.000 es solo el consumo de las noches y de las madrugadas. Luego tenemos la exportación de la energía. Todo lo que yo entregué, y me deben 12.957.000. Pero además de ello, yo tengo un saldo anterior para que al final de cuentas, en el cruce del mes, yo tenga menos 3.557.000 cruzando la energía que entregué contra la que consumí. Pero en el saldo total que llevo en este momento tengo menos 5.157.800 pesos en este caso. ¿Qué estamos viendo allí? Ser autogenerador a pequeña escala empieza a sonar interesante porque me puedo ahorrar el 100% de la facturación de energía, ¿verdad? Hasta el 100% puedo tener de ahorros, o puedo empezar a ser también generador de energía para excedentes en la red y darle la vuelta a mi factura de energía. Si yo tengo una posibilidad de, siendo autogenerador a pequeña escala, ahorrarme el 100% de la factura, ¿qué más tengo? Voy a entrar un momentico por acá
Voy a dejar la presentación y voy a ir hasta este momento a resolver las dudas que me han enviado. Dejamos aquí esta en pantalla. Vengo aquí a esta pantalla y estamos viendo que hay algunas preguntas en el chat por acá. ¿Todas las memorias son remitidas a los empresarios? Sí, señor. Y por aquí, cuando quedan cargos a favor en la factura, ¿cómo se recupera ese dinero? ¿Se solicita directamente a la empresa o siempre se va a generar un saldo a favor? Excelente pregunta. Muchas gracias, Cristian David López. Les voy a contar qué pasa. Excelente, muchas gracias. Nos queda un saldo a favor en la factura de energía eléctrica, ¿cierto? Entonces nos vamos a la resolución que nos dijo, oiga, protección y deberes de los usuarios autogeneradores a pequeña escala, CREC 135 del año 2021. Vamos a anotar la ruta de qué es lo que pasa para cuando ustedes tengan su caso de éxito, tengan ya clara la información. En esa CREC 135 nos vamos a ir al artículo 28. El artículo 28 nos dice pagos. En ese artículo nos mencionan, los pagos deben hacerse por la entrega de energía a la red por parte de un usuario o por un comercializador y se harán conforme a lo siguiente. Si el saldo es a favor del comercializador, luego del valor neto, cuando queden saldos en dinero a favor del comercializador, el usuario autogenerador cancelará los valores descritos en la factura del servicio público. Es decir, me llegó la factura en contra, digámoslo así, debo 1.000.000 de pesos, se lo pago a Enel, por ejemplo. Saldo a favor del usuario autogenerador a pequeña escala. En caso que haya saldos en dinero a favor, los cuales se deben ver reflejados en el desprendible de la factura, como los veíamos en la que estábamos viendo ahorita, se tienen que ver ahí reflejados por el comercializador, el usuario podrá optar para el pago por parte del comercializador conforme a lo siguiente. 3 alternativas. Alternativa número 1. Utilizar el saldo en dinero a favor para el pago de los consumos de energía eléctrica de facturas en periodos siguientes. Es decir, voy cruzando. De pronto en este mes me fue muy bien porque hubo mucha radiación y yo dimensioné mi sistema muy uno a uno para ahorrarme solo lo mío. Entonces este mes me fue bien, el otro salgo a deber, entonces cruzo, pero resulta que mi sistema está variable y durante 6 periodos de facturación, donde se hacen cortes en junio y en diciembre, yo logré quedar a junio y a diciembre con un saldo a mi favor. Ese saldo, y aquí adelante me lo dicen, el plazo máximo y forma de pago será pactado por las partes en un acuerdo especial, un contrato que se debe firmar entre las partes para vender esa energía. No obstante, el pago será efectivo dentro de los 5 primeros días del mes en que se debe hacer el pago según la opción escogida. Entonces, la primera es, cruzo hasta junio y hasta diciembre, y en enero y en julio me pagan antes del día 5. ¿Cómo me pagan? Mediante una transacción a mi cuenta registrada en el momento del contrato. Opción 2, que le sea pagado en la factura en el periodo siguiente a la emisión de la factura. Esta es muy difícil. Hoy en día debemos ser conscientes, los operadores de red están teniendo que crear equipos para todas estas nuevas resoluciones. Y hoy en día para ellos es muy difícil llegar a hacer ese pago mes a mes de la facturación de la energía. Casi nunca nosotros o casi nunca se pueden registrar los usuarios bajo este formato en Colombia porque todavía hay una complejidad administrativa para poder lograr que ese recurso mes a mes sea despachado. Las opciones que sí se están dando, las reales, existen las 3, sí, pero les cuento las reales, es la 1 y la 3. La 3 es, no voy a hacer cruces, sino que todos los saldos a favor los voy a llevar hasta junio y a diciembre, sin hacer cruces. Si me llegó un saldo en contra, lo pago en ese momento. Y lo que voy armando es un paquete, y en junio tengo 6 millones, 10 millones, 50 millones de pesos en venta de energía, se me pagan en junio. Hago lo mismo en diciembre, se me pagan para el de diciembre. ¿Vale? Entonces esas son las 3 opciones. Deseo, Cristian, haya quedado resuelta la inquietud. No veo por ahora más preguntas. Avanzo en la presentación. ¿Va? Pues, ¿qué más tenemos entonces en esta transición energética? Que por supuesto hay una ley. Hay una ley muy clave que viene de una ley anterior. La ley anterior fue la ley 1715 del año 2014. Fue la ley de la dinamización del sector de las energías renovables y
acaba de surgir una pregunta que debo atar en este momento antes de ir a la ley, entonces se las voy a compartir en este momento. ¿Cuál es la resolución que exime el pago de la energía reactiva? Se las voy a poner aquí en pantalla. Por favor, tomen nota. Y es el decreto ministerial número 0929 del 7 de junio del año 2023, ¿vale? En este decreto nos vamos a ir al artículo 4, y nos vamos a ir al parágrafo 2. Los usuarios que cuenten con sistemas de autogeneración a pequeña escala a partir de fuentes no convencionales de energía renovable están exentos del cobro por energía reactiva. A partir de ese momento, todo usuario autogenerador a pequeña escala no está pagando por energía reactiva en el mercado. Deseo, Carlos, haya quedado resuelta la inquietud. Y por aquí avanzo a la presentación. Y en otros minuticos vuelvo y reviso preguntas para dar respuestas. Ley 2099 del año 2021, ley que vino a dinamizar de nuevo el sector de las energías renovables, porque a pesar que en el 14 se había creado un marco normativo, este todavía digamos que no tuvo mucha acogida en el mercado. ¿Por qué? Porque desde el año 2014 no teníamos estrés. Nosotros hace 10 años fue el último estrés que tuvimos real de fenómeno del Niño en el sector energético, entonces como que no se le había vuelto a hacer impulso a este tema. Pero hoy en día que tenemos la oferta prácticamente estable, estática, creciendo muy lentamente y la demanda sí creciendo acelerada, pues habían que tomar decisiones. Dentro de esas decisiones más importantes como Estado que había que tomar en su momento es, para el lado de la oferta, y voy a poner el dibujo del lado de la oferta y la demanda. Para el lado de la oferta, este que voy a dejar aquí seleccionado. Hidroeléctricas. ¿Alguno de ustedes me puede decir si hay hidroeléctricas en camino? No las hay. Les voy a dejar esta herramienta y se las voy a dejar mediante el link. Entonces les voy a pedir con todo el respeto que se merecen, pero es que les quiero dejar esta herramienta, se los aseguro que lo quiero hacer. David, es que yo me dejo por aquí todas las claves. Archis. Y esta herramienta se las voy a dejar como link aquí en el curso. Chat, para quienes quieran usarla, es una fuente de datos bien interesante. Ahí se las acabo de dejar. ¿De qué se trata esta herramienta que les quiero contar? Más que decírselos yo y contárselos yo, se los quiero mostrar. Aquí están todas las fuentes de generación que tenemos en Colombia. Pero más que todas las que tenemos, yo le puedo poner también aquí unos filtros donde le voy a decir, venga, con tecnología hidroeléctrica. ¿Qué está pasando con tecnología hidroeléctrica? Anular selección, hidroeléctrica. Que en este momento tenemos 10.5 megavatios en pruebas nada más. De 13.200 megavatios que hay instalados, solo hay 10.5 megavatios en pruebas para entrar al sistema interconectado nacional. O sea que la oferta, y se los muestro con datos, la oferta en Colombia de energía por el lado de hidroeléctricas no va a crecer por lo menos en los siguientes 15 años, no hay proyección de crecimiento por ahí. Vámonos a otra fuente. ¿Qué tal si hablamos de térmica, que son nuestras convencionales? Tenemos 4 megavatios en este momento en pruebas para entrar. O sea, de 6.078 megavatios que tenemos instalados en térmicas a nivel nacional, solo hay 4 megavatios en pruebas en este momento para entrar al sistema interconectado nacional. Entonces, la toma de decisión que había que tener en su momento era, ¿cómo más podemos hacer crecer? Pues entonces les voy a meter por dónde está creciendo el mercado realmente. Les voy a mostrar, perdónenme. Tenemos 1.350 megavatios de energía solar en el país y en este momento en pruebas hay 573 megavatios. Vemos una proyección que está creciendo la oferta por este lado. Veamos en eólica. Tenemos prácticamente, pues ahorita hay un dato que aquí debe estar mal, Gepirachi sí está en operación, es un proyecto como de 20 megas y hay 31 en pruebas que están montando ahorita Celsia en La Guajira y otros 2 proveedores en La Guajira para poder entrar al mercado. Siendo así, con esta herramienta, pues ustedes ya pueden saber, oiga, todo
toda la capacidad instalada que tenemos en Colombia son 20.000 megavatios, 20 gigavatios en este momento. Y aquí están todos los proyectos. Miren esto a mí me duele esta zona. Son las no interconectadas del país. Pero bien, no es el tema ahorita, pero si quieren un día lo tocamos. Entonces, esta ley 2099 lo que viene es a decir, oiga, tenemos que dinamizar el sector de las energías renovables porque es la única manera que tenemos para crecer en la oferta. ¿Por qué? Porque entran rápido los proyectos y porque los otros proyectos no están entrando. Hidroeléctricas porque hay bloqueo, digamos, en consultas previas y populares para estos proyectos. Hay un impacto igual ambiental medible ya en Colombia para ello. Y termoeléctricas porque no hay financiación en este momento para ellas. Apostémosle a las energías renovables desde el 2021. Y nos dan dos artículos claves, súper claves. Los invito a leérsela toda porque aquí hay muy buenos artículos para otros temas de eficiencia energética que ustedes van a estar tocando, de compras de motores eficientes. Y los invito a leerla toda. Les voy a presentar dos artículos claves porque el tiempo es restringido. Y es el artículo 8, desde aquí. Se va a modificar un artículo de la ley 1715 de 2014, que era el 11, ahora se va a llamar 8 acá, que quedará de la siguiente manera. Incentivos a la generación de energía eléctrica con fuentes no convencionales de energía y a la gestión eficiente de la energía. Entonces, este artículo es muy clave porque une los dos conceptos, energía renovable y eficiencia energética. Eficiencia energética que aplique para este artículo. Voy a hacer cambios de turbinas, voy a hacer cambios de calderas, voy a hacer cambios de aires acondicionados. Todos esos tipos de proyectos ustedes los pueden radicar ante la unidad de planeación minero-energética y llevarse este mismo incentivo que yo les voy a enseñar a calcular. Entonces nos dice, los obligados desde aquí, incluyendo la medida inteligente, pero desde aquí hasta aquí es el beneficio. Los obligados a declarar renta que realicen directamente inversiones en este sentido tendrán derecho a deducir de su renta, deducción de renta, en un periodo de hasta 15 años, contados a partir del año gravable en que haya entrado la inversión, el 50% total de la inversión realizada. Vamos a ver eso en números. Y se los muestro con números muy reales porque quiero que sean muy chévere este proceso que viva. Entonces, hablábamos de ese usuario que antes pagaba 14 millones de pesos, que ahora su factura está en negativo y que acaba de recibir este documento que les voy a poner en pantalla. Ahora, no me cargó. Bueno, como no me cargó aquí, se los voy a abrir aquí rápido, que yo lo dejé aquí guardado, marco normativo, ¿no? Presentación, fructísima, no, un iceberg. Entonces, le llegó este documento. ¿Por qué le llegó este documento de la Unidad de Planeación Minero-Energética Transportes Iceberg? Debo destacarlo, porque para los efectos de la obtención de los beneficios tributarios, la inversión debe ser evaluada y certificada como proyecto de generación de energía ante la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME. Entonces hay que redactar el proyecto, radicar todas las necesidades y todos los formatos. La idea es que siempre se acompañen con un experto en este proceso porque pues la UME obviamente va a hacer una validación. ¿Qué validación va a hacer? Por ejemplo, aquí nos dice, señores Iceberg, los documentos que usted envió están ok. Los elementos, equipos y maquinarias están ok. Los servicios relacionados están ok. El valor de su inversión en este caso fue de 694.851.000 pesos. Entonces ya voy a empezar a resolver esas dudas de en cuánto tiempo se recupera un proyecto de energía renovable, cómo es el payback, cómo es el ROI. Lo vamos a resolver desde unos datos reales. Si nuestro usuario invirtió 694 millones de pesos, lo voy a poner acá. El artículo 8, ¿qué le permite hacer? Que el 50% de esos 694 los va a llevar vía deducción en renta. Como yo sé que no todos aquí, si todos aquí me excusan que lo haga así como tan para todos, pero prefiero hacerlo así, la DIAN nos da un formato. Ese formato es el formato 110 en el que nosotros como personas jurídicas vamos y personas naturales es el 210, lo voy a explicar hoy para persona jurídica, vamos a llevar nuestros impuestos. Y en esta casilla número 16 me dicen otros gastos y deducciones. ¿Qué hace esta zona? A mis ingresos, a mi patrimonio y a mis ingresos, pues me deduce mi base gravable, me baja la base gravable para ir camino
hacia la zona de impuestos netos de renta y total de renta líquida. Entonces yo estoy bajando mi base gravable. Como estoy bajando mi base gravable, mi beneficio es de los 694 ¿Perdón? De acuerdo, ¿sigo? Sí. De los 694 que invertí, la mitad la llevo vía deducción. Y el 35%, que es mi base gravable de lo que estoy deduciendo, es lo que voy a dejar de pagar neto. En números no quiero que se queden que con el 694, que con el 300, sino con este. El 17.5% de la inversión se va a recuperar vía insertivo del artículo 8 de la ley 2099, que si mi inversión es de 100 pesos, pues yo por cada 100 pesos invertidos recupero 17.5 pesos gracias a este artículo. Bien, seguimos entonces con la parte tributaria y es, me dieron 15 años. ¿Por qué me dieron 15 años? Primero me dicen, el año de mi inversión es a partir del siguiente año gravable. Entonces, si yo invertí 2022, que fue el caso de Iceberg, el 2023 era mi siguiente año gravable. En el 2024, que estoy llevándolo en 2023, empiezo a hacer mi ejercicio. ¿Qué ejercicio? Contable. El valor a deducir por este concepto en ningún caso puede ser superior al 50% de la renta líquida del contribuyente. Entonces, o bien yo me puedo llevar, digamos, mi renta líquida fue de 700 millones de pesos, pues en ese año me puedo llevar todo porque estoy raspando, pero tengo más del doble del beneficio que tengo en mi renta líquida. Pero si mi renta líquida fuese de 100, 2, 3, 2, 3, yo no podría llevar los 347 que tengo para deducción, solo podría llevar 50, ¿cierto? 2, 3, 2, 3. Entonces me quedarían 297 para mi siguiente periodo contable y en ese año habré deducido pues una parte de mi beneficio. Por eso me dan hasta 15 años para en mi periodo contable hacer todo ese proceso. Es claro el primer beneficio que hay para la eficiencia energética y las energías renovables en Colombia. Deseo que sí. Si no, me hacen la pregunta, por favor. El siguiente beneficio es un beneficio de depreciación acelerada. Lo vamos a ver aquí en el artículo 11. Ley 2099. De igual manera nos está modificando la ley 1715 de 2014 y nos está diciendo, las actividades de generación a partir de fuentes no convencionales de energía gozarán del régimen de depreciación acelerada de este activo. Para los efectos de esto, la tasa anual global de depreciación será no mayor del 33.33% como tasa global anual. Es decir, que yo puedo invertir en diciembre en el activo, facturar en diciembre el activo, radicar mi proyecto ante la OME ahorita en diciembre y gozarme los beneficios a partir del siguiente periodo con una tasa de depreciación global para el año 2024 del 33%. Sí. ¿Cómo invierto? Pues este usuario nos paga 694 millones de pesos, de los cuales se deprecian 231 anuales. ¿Qué cuánto es? El 33% de la inversión. Que si esto fuese 100 pesos, vuelvo y lo hago, 33 pesos se estarían llevando vía gasto. Esta depreciación del 33% también me está haciendo lo mismo vía el gasto. Estoy bajando mi base gravable y por ende estoy el 35% de lo que yo estoy llevando vía gasto lo estoy dejando como beneficio neto en pago de renta de mi año y es el 11.67% anual. Lo que hoy en este momento con la ley voy a estar llevando año a año como deducción. Siendo así, 43 millones de lo invertido, que es el 35%, lo voy a recuperar o lo voy a traer de manera acelerada en mi contabilidad y en mi fiscalidad en 3 años, el 35%. Y 364 millones es mi total de beneficios tributarios. Quitamos esto, volvemos y ponemos de cada 100 pesos, el resumen es que el 52.5% de mi inversión, lo dejo aquí en amarillito, el 52.5% de mi inversión se va a recuperar vía renta.
Y si se va a recuperar vía renta el 52.5% de mi inversión, vamos a hacer aquí y aquí, volvemos a ver la inversión de Iceberg y vamos a calcular rápido cómo retornó su inversión. 694 millones de pesos que le pagó al proveedor por desarrollar su proyecto de energía renovable. 364 millones de pesos que obtuvo en beneficios tributarios que ya están hacia su caja, entonces le quedan por recuperar fuera de beneficios 330 millones de pesos y su ahorro promedio al mes en este momento, digamos que fuese los 14 millones de pesos nada más, no está teniendo entrega de excedentes ni nada. 23.5 meses para retorno de inversión, un ROI de 1.9 años. En 2 años yo ya tengo la plata que invertí retornada a mis arcas prácticamente. Cabe resaltar que una parte de ellas, 330 millones, en esos 23 meses se va a recuperar vía ahorro y la otra se está recuperando vía contable y fiscal. Pero tan pronto yo obtengo este documento que se llama el Certificado de Incentivos Tributarios de la UME, es como si yo tuviese un cheque al portador. Ese dinero ya es mío, yo ya tengo que manejarlo contablemente. Siendo así, de esa manera lo que estamos viendo es que la ley 2099 nos permite también unos beneficios tributarios para mi sistema solar fotovoltaico o mi sistema de autogeneración a pequeña escala, perdón. Voy a volver a abrir aquí, que he visto participación, voy a volver a abrir aquí el chat y empiezo donde quedamos. ¿Cuál es la resolución? Por aquí está el ARGIS. ¿Cuánto es el consumo total de Colombia? ¿Es cierto que podemos entrar en déficit de energía? Cultivar SAS, así es. En este momento tenemos un riesgo inminente y tenemos 20 gigavatios de capacidad instalada, pero de los cuales tenemos ahorita 2 plantas térmicas en mantenimiento, bajos niveles en los embalses, y me da la oportunidad de mostrarles esta data. Quiero también enseñarles esta ruta para que ustedes sean expertos también en el tema y sepan de dónde tomar las fuentes. Ustedes van a entrar a Google. Por favor, los que lo quieran ir haciendo en paralelo, genial. Van a escribir XM portal. Les va a salir XM, administrador del mercado eléctrico. Damos ahí. Y esta es la plataforma de operación y monitoreo de todo el sistema eléctrico nacional. Aquí ustedes van a poder encontrar muchísima data, como por ejemplo que hoy el precio de bolsa nacional es de 2.394 pesos. Esto es, el promedio eran 300 pesos hace 2 años para atrás. Estaba en 2.394 pesos. Muy por encima de algo que se llama el precio de escasez. El precio de escasez en este momento está en 945 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento todos los grandes comercializadores de energía en Colombia están perdiendo en promedio 1.900 a 1.800, no, 1.900 pesos en promedio por cada kilovatio hora que vendan hoy. Hoy van a salir noticias. O sea, yo no había entrado hoy, apenas entré y me asusté. Hoy van a salir noticias. Esperen y verá, van a salir Enel, va a salir Aire, van a salir Afinia, solicitando que haya una intervención por parte del Estado en el mercado. ¿Por qué? Porque ellos no pueden perder, o sea, eso significa millones y millones de dólares en pérdidas que hay en este momento en el mercado de energía por las condiciones. ¿Qué condiciones tenemos? Aquí ustedes lo pueden ver. Entonces, en esta primera parte de la hidrología, podemos ver que hoy, 22 de octubre, tenemos el 53.72% de las reservas hídricas almacenadas para poder generar energía. Que estamos teniendo, digamos que buenos aportes. El día de ayer hubo buenos aportes en el mercado, más de 250 gigavatios hora. Pero prácticamente lo que pasó con los aportes de ayer, nosotros en Colombia consumimos en promedio 240 gigavatios hora al día, entonces con lo que llovió ayer prácticamente nos da para el consumo de hoy. Estamos recibiendo para soltar. Pero no está tan así, porque en este momento se firmó el decreto de racionamiento en Colombia, lo que significa es que las hidroeléctricas, la gran mayoría de ellas, se despachan en el mercado para no entregar energía. El mercado les paga la energía, pero no la entregan. Entonces,
van y pagan a la hidroeléctrica y también el mercado tiene que ir a pagarle a una termoeléctrica para que se prenda por esa misma cantidad de energía. Entonces, sí tenemos unas condiciones de estrés, sí les quiero generar esa conciencia, sobre todo que busquen aquí en este tipo de fuentes y que ustedes encuentren aquí que, por ejemplo, les hablaba ahorita de la reducción de demanda. En esta zona superior estamos viendo una noticia que se están aceptando varias ofertas de reducción de demanda y que era lo que yo les decía. ¿Ustedes qué hacen? Le dicen al comercializador, voy a bajar de mi consumo, voy a bajar tanto y se los van a pagar a precio de bolsa, que precio de bolsa está a 2.300. Entonces, pues yo qué digo, pues es un buen momento para hacer reducción de demanda porque me van a pagar muy bien la energía que yo deje de consumir. Quienes los tengan en sus planes, activen la reducción de demanda en este momento. Y si ya estoy un poquito con más ganas de encontrar a nivel de detalle, entro en esta zona que se llama el Synergox y aquí voy a encontrar muchos indicadores del mercado. Dentro de esos indicadores está cómo participó, cómo está la bolsa, cómo va la demanda. Les decía que 240, bueno, la de ayer fue de 227 gigavatios hora. Nos sobraron 23 de lo que llovió. Tenemos todas las condiciones aquí que ustedes quieran ver. Emisiones de toneladas de CO2 equivalentes. El día de ayer se emitieron 19.422 toneladas de CO2 en el ambiente. Eso es mucho, eso es mucho. Si ponemos eso en un edificio, la mayoría de las personas que salgan de ahí van a salir con grandes, digamos que condiciones médicas por ello. Entonces, los invito a ver este tipo de fuentes. Dar un concepto ahorita, digamos que sería muy, digamos, inapropiado de mi parte, pero si tenemos un cierto déficit de energía que lo puedes validar en esta zona. Muchas gracias, Cultivart. Biotech, no existen proyectos instalados y o en prospección de energía a partir de biomasa. Mira, la biomasa tiene un potencial gigante en Colombia. Es más, los grandes ingenios azucareros son 100% cogeneradores con biomasa. ¿Qué es lo que ha pasado con la biomasa? No sé si ha sido un tema de costo-eficiencia o realmente falta de dinamismo del mercado hacia estos procesos, porque a pesar de que hay grandes iniciativas en este momento, hacia el dicha hay grandes iniciativas que ya están haciendo en todos los procesos de reforestación que se dieron, nos sobra una gran capacidad de biomasa. Esa biomasa está generando para zonas no interconectadas, principalmente en este momento hacia el Bichada, Guainía y otras zonas. Pero un gran proyecto de biomasa que se esté en este momento buscando interconectar a la red, en este momento no lo está. Ahí hay buenas iniciativas para emprendedores y para grandes, digamos que mentes que se le quieran animar al trabajo con la biomasa, porque un proyecto de, pues me refiero a significativo de más de 9.9 megavatios con biomasa en este momento, pues todavía están un poco crudos, pero ahí hay oportunidad. Ese usuario pagaba 14, gracias a Biotech. Ese usuario pagaba 14 millones y actualmente está en negativo. ¿Cuántos paneles colocó y cuánto puede costar el proyecto? Ahí lo resolvimos un poco, cultivar, pero la capacidad instalada, si la quieren dejar todos de ese usuario, fue 191 kilovatios pico. Néstor, los beneficios tributarios aplican a cualquier tipo de autogenerador de pequeña escala, es decir, que sea persona jurídica o natural. Sí, señor don Néstor. Por favor, siempre bien apegados a la ley. Entonces, siempre que ustedes vayan a escuchar una oferta, etcétera, por favor, vayan a la ley y revísenlo. Pero sí, lo voy a poner en pantalla en este momento. En el artículo 8 nos ratifica los obligados a declarar renta, persona natural o persona jurídica. Muchas gracias, don Néstor. Cultivar, ¿cuánto tiempo demora en generar el documento UME? Les puedo contar ahí, digamos, en paréntesis de la experiencia propia de nuestra compañía. Estamos tardando de 2 a 3 meses en obtener los beneficios, digamos, el certificado UME, porque ya hay cierto nivel de expertise. El promedio en el mercado son más o menos 4 a 6 meses para obtener el beneficio. ¿Qué se espera de la regulación de la energía solar? Todo que ahora parece un marco regulatorio sencillo y nos movemos en el mercado de posibilidades. Sí es importante una regulación, pero en realidad esta regulación siempre afecta al consumidor final. Cuando se quiere vender los excedentes de energía, cada vez están poniendo más trabas para lograrlo. En el Congreso ahora quieren proponer más trabas a la instalación de paneles. ¿Cómo ve ese futuro? Estoy de acuerdo contigo. En este momento, digamos que hay una coyuntura y es, tenemos
como contexto les digo, el precio de panel más bajo de todas las épocas de la existencia de los paneles solares fotovoltaicos, este es el momento más bajo, pero la dinamización del mercado se ha frenado mucho por, digamos que, lo que está pasando con un aire y con otros operadores de red, y es que entraron en una intervención del Estado y poder hacer el proceso y trámite ante el operador de red para hacer la venta de excedentes se está volviendo más engorroso de lo que debería. Digamos que al contrario de lo que planteas en el comentario, Lina, estoy viendo ahorita una dinámica más asertiva por parte de algunos de los comisionados CREI, de parte del ministro y de parte de varios de la bancada de senadores que existe actualmente para ratificar que es el dinamismo que tenemos que apostar. Entran algunas condiciones políticas, por supuesto, al asunto, pero las evito. Y lo que debo ratificar es, en este momento se están dando muy buenas apuestas al sector. Si ustedes ven, más o menos hace 2 días salió el señor ministro a decir, vamos a eliminar las trabas que hay en este momento para la autogeneración a pequeña escala en Colombia. Entonces, digamos que eso pues da, al contrario, muy buenas señales y el mercado se está dinamizando mucho. ¿A qué voy? El año pasado en generación distribuida, que es lo que les decía de la generación descentralizada, se instalaron 200 megavatios. Este año vamos más o menos en 720 megavatios. Entonces el mercado sí está creciendo de manera acelerada. ¿Y por qué se los voy a mostrar que es bueno? Recuerden que esto es para todo nivel. Esto es para el sector residencial también. Entonces, nosotros tenemos más o menos 450 casos de éxito en el sector residencial, que es para mí la teoría más pura de lo que significa la generación descentralizada, donde las familias pagaban antes 300.000 pesos y hoy en día les llega por menos 20.000 o por lo menos les llega en cero la factura de energía. Entonces, estamos haciendo muchas condiciones buenas para la macroeconomía al mitigar esos costos también de las familias. Supongamos que voy haciendo varios proyectos de ampliación de redes fotovoltaicas. La ONU los puede ir aprobando en paralelo. Cristian, si me confirmas la pregunta, es un poco como que hago un proyecto, luego hago otro y quiero certificar al comienzo todo el paquete. Muy complejo, porque para tú poder certificar ante la OME, como lo veías en el documento, dice, los documentos tienen que cumplir, los servicios tienen que estar bien relacionados. Entonces, cuando tú haces una proyección a certificación previo a lo que ya va a ser la realidad del proyecto, va a ser muy difícil y te va a truncar mucho el proceso, pues el certificador de la UME, porque ellos quieren tener, digamos que todo bien claro para poderlo certificar. Ahora bien, que si es imposible, no. Nosotros hemos certificado proyectos un año y medio antes de ser desarrollados, proyectos de 9.9 megavatios, pero porque ya la ingeniería de detalle estaba muy avanzada y prácticamente cosas que faltaban eran temas más bien de inversión y otros procesos, pero ya el proyecto estaba prácticamente estructurado. ¿La solicitud para aplicar a los beneficios tributarios que ofrece UME tiene algún costo? Sí, y les dejo también en sus saberes una ruta. Entonces, por favor, para todos, ruta para el cálculo de los beneficios tributarios. Desde Google, UME, calculadora, incentivos tributarios. Entonces, calculadora, certificado de incentivos tributarios. Ustedes ponen el valor de la inversión. Entonces, por ejemplo, pongamos los 694 millones de pesos que invirtió este cliente de Transportes Iceberg y va a tener un costo el certificado de 1.721.000. Aquí ustedes lo pueden calcular directamente para tener en cuenta no solo los proyectos de autogeneración a pequeña escala, no, venga, es que yo tengo también el de los motores que estábamos hablando que también aplica y son 50 millones de pesos, 3, 1, 2, 3, que me vale esa inversión. Entonces mi costo para certificarlo va a ser de 315.000 pesos, lo vemos por aquí, ¿vale? Les quedó la ruta a todos y voy a avanzar aquí en la presentación un poquito, ¿vale? Vuelvo ahorita a la zona de preguntas y respuestas. Porque, uy, ya vamos, voy a intentar avanzar más rápido. Bueno, que esta parte que viene es bien chévere. ¿A qué me refiero con chévere? Para todos estos proyectos hay diferentes modelos de inversión y quiero que hoy también ustedes queden como en mente con, ¿yo cómo lo puedo hacer? Voy a empezar de atrás para adelante. Me voy a saltar esta página, ahorita vuelvo a esta y es, vamos a poner en un esquema en el costado izquierdo la menor rentabilidad esperada de un proyecto y en el costado derecho la mayor rentabilidad. En la zona abajo arriba, en la zona superior con inversión,
la zona inferior sin inversión. Entonces, con inversión inicial, yo me voy a ir a la máxima, qué pena que ahí quedó como doblado eso, pero bueno, con compra directa, yo me voy a ir a la máxima rentabilidad. ¿Por qué? Porque todo el kilovatio hora es de ahorro mío y los beneficios tributarios son míos, completos. Entonces me voy a ir a la mayor rentabilidad esperada de un proyecto de autogeneración a pequeña escala. Pero en el lado de sin inversión inicial también tengo opciones. Perdiendo un poco de rentabilidad, claro está, por la parte de la financiación con intereses, se encuentra un mecanismo que se llama el leasing. Los invito a todos a contactar a sus ejecutivos empresariales, corporativos, pymes, relacionales de cualquiera de los bancos. Todos los bancos en este momento tienen una línea de sostenibilidad para eficiencia energética y energías renovables, con tasas preferenciales, con plazos de hasta 10 años, con opciones de compra del 1%, con primeros años de gracia, o sea, tienen muy buenos modelos, cada banco son muy buenos. Ese leasing lo que busca es, por ejemplo, Iceberg, estaba pagando 14 millones, ¿cierto? Se está ahorrando toda la factura. Entonces, con esos 14, en vez de seguirle pagando a él le está pagando al banco en este momento una cuota que más o menos le quedó en 11 millones. Entonces, de 14, está pagando 11, le quedan 3 en caja, pero se está quedando con el activo y se está quedando con los beneficios tributarios. ¿Por qué los beneficios tributarios si es un leasing? Porque la opción de compra es irrevocable para el leasing de eficiencia energética de energía renovable. Es decir, que el activo directamente es de ustedes, solo que con un apalancamiento financiero. Pues eso sería el leasing. Y el siguiente modelo se llama el PPA. No entiendo por qué se me volvió así, les pido excusa. El PPA es un Power Purchase Agreement. Y es un contrato como los que vimos más adelante, más atrás, perdón, que es un contrato o pague lo generado, o pague lo demandado, o pague lo contratado para un activo. Entonces, un tercero invierte en tus instalaciones, instala el activo y lo que te va a dar es un rendimiento de ahorro en el kilovatio hora. Si estás pagando 800 pesos, se ahorra en la factura, pero ahora a ese que invirtió en el activo le vas a pagar, digamos, a 500 pesos. Entonces tienes 300 pesos de ahorro por cada kilovatio hora acordado en ese contrato. ¿Cómo se ven esos modelos en un gráfico? El primero, pues en la compra directa yo hago una inversión, en un promedio de 2 años a 3 años hago retorno a inversión y tengo 25 años generalmente de horizonte financiero para estos proyectos. ¿Por qué? Porque es la garantía de generación. Estos proyectos salen con 25 años de garantía de generación. La primera opción, entonces, retorno a inversión y de ahí en adelante genero una rentabilidad gracias al ahorro mensual y a los beneficios tributarios también que me ayudaron a recuperar rápido la inversión. En el modelo del leasing, lo que hago es, versus el costo de factura, para pactar una cuota que generalmente puede ser fija o puede ser variable. Ahorita sería muy bueno tomar créditos. En este momento, digamos que las tasas están con una favorabilidad para este tipo de proyectos. Hemos salido ahorita con tasas del DTF -2 para financiación de proyectos significativos de energía renovable. Entonces, en el leasing es, sustituyo el gasto. Dejo de pagarle al operador de red, voy y le pago al banco y me quedo con el activo. Y el tercer modelo es el PPA, en el que lo que estamos viendo es que va a haber durante un periodo de tiempo una diferencia entre kilovatio hora que está cobrando la red y que le estoy pagando al que me invirtió en mi activo. Llega el año 10 o año 15 o año 20, depende hasta donde se quiera pactar el Power Purchase Agreement, el contrato. Y hay opciones. Hay empresas que dicen, tan pronto yo ya finalice de retornar mi inversión, te voy a entregar el activo, de retornarla y rentabilizarla, obviamente. Te entrego el activo. Otros dicen, no, en 10 años yo recojo el activo y me lo llevo. Entonces, todo eso ya es en la negociación y buen manejo que se le da a la negociación de parte de cada uno de ustedes. Siendo así, y intenté correrlo más rápido, les pido por favor que en todo análisis de proyectos que se les venga de eficiencia energética, de energía renovable, hagan un análisis de los mantenimientos. Obviamente el aliado con el que ustedes trabajen tenga unos esquemas de mantenimiento, tanto preventivo como predictivo como correctivo. Preventivo, visitas que se hagan de maneras, digamos, coherentes a el material particulado que hay en la zona y a las condiciones de mi proyecto. Predictivo, sistemas de monitoreo que me permitan a mí en tiempo real saber cómo está mi activo para poder hacer la digitalización.
Y por supuesto, mantenimiento correctivo. Si falla en algo me activo, poder entrar a sopesar las necesidades. Eso es por hoy lo que digamos que traía preparado con todo. Intenté correr al máximo. Vuelvo aquí a la zona de preguntas y respuestas, deseando que realmente, a pesar de que me fui muy afanado, les haya llegado la información a todos. Les agradezco mucho este espacio, al profe José, por supuesto, a impulsar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a todos, la universidad, a Impacta, y a todos los que hacen parte de este gran reto para llevar conocimiento. Por aquí hay una pregunta, ya hay una mano levantada del señor Néstor. Sí, señor. Felipe, gracias. Muy interesante el espacio y toda la información. Con eso de último que mencionaste del mantenimiento, ¿cuánto suele ser esos costos de mantenimiento? Pues seguramente dependerán de la capacidad que esté instalada, pero en términos de porcentaje, ¿cuánto puede llegar a oscilar ese costo de mantenimiento? Claro, sí, señor. Hay promedios que yo te puedo dar, que es más o menos entre el 1 y el 1,5% de la inversión inicial al año. Es decir, invertí 100 millones de pesos, voy a pagar entre 1 millón y 1,5 millones al año por esa operación y mantenimiento, pero pues va a depender realmente mucho, por eso les digo, jueguensela mucho en el análisis del acompañamiento con los proveedores que vayan a empezar a revisar para que les den un acompañamiento muy bueno, pues obviamente con un costo de operación y mantenimiento óptimo, pero más o menos está por ahí, entre el 1 y el 1,5. Hay empresas que dicen, oye, te voy a dar el primer año de mantenimiento sin costo. Bien, 2 años de mantenimiento sin costo, genial. Entonces, pues hacer todo ese tipo de comparativo, pero incluir el análisis de la parte de acompañamiento postventa para los proyectos. Por favor, mire, hoy en día, por supuesto, hubo un mercado en expansión, ahí les cuento experiencias reales. Como un mercado en expansión, pues se crearon muchas empresas en su momento y he encontrado más o menos 6 proyectos en la zona de la Sabana de Cundinamarca que fueron, se instalaron, no se certificaron RETIE, no se registraron ante el operador de red y hoy en día pues el cliente tiene ahí una cantidad de paneles pues, prácticamente quietos que ha tocado ir, digamos que reconstruyendo el ejercicio. Entonces, porfa, validen muy bien el acompañamiento del proveedor a elegir. Y como les digo, si van por un leasing, los bancos tienen aliados, si van por un PPA, pues buscar bien que el fondo les genere confianza porque es un matrimonio a 10, 15 años. En el lado del PPA no pagas por operar y mantener el sistema, Néstor y equipo. ¿Qué otras preguntas surgen por allí? Estamos en tanda de preguntas. Por favor, entonces, la solicitud para aplicar a los beneficios tributarios tiene algún costo. Si ya hago referencia directamente a la solicitud, no a los honorarios de los expertos. Literal, como te decía, entonces, frente a la UME, tú entras ahí a esa página, Biotech, y encuentras puntualmente el costo del certificado. Nada de honorarios, nada de nada, sino directamente el costo que tiene asociado el certificado de incentivos tributarios frente a la UME. ¿Nos confirmas, por favor, tu empresa y contactos para revisar estos proyectos contigo? Uy, ahí sí pido previa autorización. Sí, preferiría previa autorización de pronto del equipo Impacta o pues está mi nombre y ya directamente hacer alguna búsqueda. No sé, profe José, si puedo dar respuesta a esa pregunta. Hola. Preferiría más bien por el camino natural. Ustedes tienen un contacto directo ya con el equipo de Ecos 2.0 si están interesados en que nosotros les podamos atender algún tipo de solicitud de acompañamiento. Por favor, mediante ellos nos lo hacen saber. Sí, preferiría sea de esa manera. Y muchas gracias igualmente por la intención, es un honor. No sé si hay más preguntas, si de pronto hay alguna zona que quieren que reforcemos, si estamos bien. ¿Cómo lo ven? Bueno, voy a finalizar por aquí entonces el compartir mi pantalla. Y vuelvo y ratifico que deseo que haya sido un espacio agradable, gratificante, que haya entrado pues mucho contexto, mucho conocimiento que nos permita entender tanto el entorno actual como el entorno de lo futuro que se viene con la integración de las energías renovables.
Perfecto. Entonces, Muchas gracias. Y a nos quedamos ustedes. con mucha, esto es como las energías y todo este proceso, es como cuando uno va al médico y se le olvida, dice, ay, me quedó todo perfecto, sí, y apenas sale del consultorio, dice, ay, yo, ¿por qué no le pregunté? De Eso, acuerdo, ¿no? Si mira, requieren, como les decía el profe José, un acompañamiento pues mucho más a nivel de detalle para estructurar sus proyectos, etcétera, mediante el profe José y el equipo de ECOS, nos plantean ese siguiente espacio y entramos con un nivel de detalle mucho más fuerte. Hoy nos tocaba un panorama grueso, pero ya en la siguiente sesión podemos trabajarlo mucho más en detalle. muchísimas gracias, sí, 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 nosotros estamos también Sí. instalando paneles y estamos estrenándonos en todo esto que nos acabas de decir, Excelente, pero va a excelente. ser una buena aventura, más con Codensa, que, ay, no, yo siempre me la paso peleando con Codensa y con ella. Reduce Bueno, uno la energía y lo puedes. Pero muchas gracias porque muy interesante todo ese conocimiento. a Teilina, muchas gracias por participar. Bueno, realmente de mi parte ratifico, ha sido un honor y voy a escribirle al profe José porque creo que se nos desconectó un momento para ver si hay algún cierre que él nos quiera ratificar. Si ustedes me esperan un momento, por favor, para saber cómo procedemos con el cierre de la charla. De paso, si les surgen preguntas mientras tanto, estamos a buen tiempo todavía de resolverlas. Mucho gusto para todos los que están agradeciendo la charla, mucho gusto, ha sido un honor. Pues nada, siento que estamos bien, creo que sí, por ahí alguien nos va a participar. Hola David, bueno, muchas gracias inicialmente por la presentación. Tengo algunas dudas referentes al tema de los incentivos tributarios, porque nos has explicado pues de manera muy detallada el tema de la deducción, ¿cierto? Directamente relacionado a la deducción. Las consultas están relacionadas a que en caso de pronto de buscar otro tipo de beneficios, por ejemplo, como la excepción del IVA o la excepción de aranceles o la devolución de títulos de devolución de impuestos, si tenemos saldo a favor, ¿esto es posible o solamente los beneficios tributarios que la UME ofrece, que la Unidad de Planeación Minero-Energética ofrece, están relacionados directamente a la deducción del 50% sobre la inversión realizada? No, Muchas gracias. excelente, excelente, muchas gracias. Se me pasa tu nombre, pero muchas gracias por esa intervención a Biotech. Les voy a compartir rápido pantalla de nuevo. Y vuelvo y ratifico esa intención mía de abrirles directamente la ley para que vayan y la validen. El artículo 9 nos habla de la exclusión de impuesto de ventas IVA para los bienes y servicios relacionados al proyecto solar fotovoltaico. Entonces, en el lado del IVA, lo que podemos es salir con IVA cero o podemos, pero digamos que para salir con IVA cero por ley 2099 hay que tener el certificado previamente. Entonces, hay otro camino para la ley que se los dejo aquí. Este Excel yo se los voy a enviar, que es la ley 1955 del año 2019, la ley de Plan Nacional de Desarrollo del 2019. En ella, yo tengo a los paneles y los inversores exentos de IVA, con IVA cero. Los demás materiales con el 19%. Entonces, yo voy a ir a hacer un pago del IVA ponderado aproximadamente del 10%. Se hace pago en el momento, pero luego el activo se lleva como IVA descontable. ¿Por qué? Porque va a ser un activo fijo real productivo. Entonces, ese IVA pagado del 10% lo vas a cruzar en la siguiente declaración de renta como descuento tributario.
directamente descuento, o sea, tengo impuesto neto de renta y tengo ya mi descuento ahí de ese IVA pagado. Ese es el camino más rápido porque si te vas por el lado de primero certificar, vuelvo y ratifico que a veces es más engorroso certificar un proyecto antes de tener todas las variables claras. Entonces, eso en cuanto al IVA. Pero vuelvo y ratifico, por favor, den lectura en un espacio a la ley 2099, que hay bastantes beneficios, movilidad eléctrica, eficiencia energética, energías renovables. Ahí hay un buen resumen de beneficios y de momentos de interés que tiene el Estado para el desarrollo de inversiones. Muchas gracias. Bueno, por aquí entonces está Gillian. ¿Me confirmas para hacer el cierre de la charla? Navarres. David Felipe, que pues agradecerle a todos los empresarios la participación, interesantísimo el tema, y pues que invitarlos a que sigan participando de estos espacios en los que pues no solo se tratan temas que nos competen al desarrollo pues de las empresas, sino que también los podemos aplicar como mencionabas en proyectos en el hogar que pues se convierten en una fuente de energía alternativa y que pueden generarse pues allí unos ahorros bastante positivos en temas económicos. Entonces, no, pues agradecerle a los empresarios y a ti por la participación y pues yo ya hablo con Guillermo y con Alejandro pues para notificarles que ya se dio el cierre a la sesión de hoy. Sí, yo estoy aquí conectado. Entonces, gracias Néstor, gracias David por el espacio. Les recordamos que esta grabación y esta presentación se les va a compartir al correo electrónico, pero también va a quedar cargado en la plataforma Canvas, donde ustedes vieron que está la parte de entrenamientos, está la etapa C, donde está la parte de capacitaciones especializadas, ahí están quedando cargadas todas, y ya vamos a consultar con el equipo internamente para programar unas jornadas ya más enfocadas a cada una de las empresas. ¿Listo? Muchas gracias por acompañarnos. Les compartí en el chat un enlace del formulario de encuesta de experiencia de esta capacitación y nos vemos el próximo jueves. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Feliz día. Hasta luego. Feliz día. Muchas gracias.